Análisis del movimiento biomecánico, carrera de los 100 metros planos. Corporación Universitaria Minuto de Dios, docente Milton Javier Betancur Jiménez. En este video daremos a conocer la cinemática de los 100 metros planos con el sujeto experimental Sergio Fajardo, estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, de 27 años de edad y una estatura de 1 metro con 81 centímetros y un peso de 85 kilogramos. El objetivo de este trabajo es mejorar la forma de desplazamiento a la hora de correr, aumentar la velocidad, observando la eficiencia y disminuir gastos extras de energía. Protocolo de carrera. Encontramos los 100 metros planos constituidos por 3 tramos de 33,3 metros cada uno, 3 cronometristas, un sujeto experimental, 2 camarógrafos, un partidor, tacos de carrera. En esta carrera de velocidad, el sujeto tendrá que salir inclinado utilizando los tacos de salida, donde el juez da 2 voces y se incorpora el sonido del partidor. Después, el sujeto deberá recorrer 100 metros delimitados por 3 tramos de 33,3 metros, donde se tomará el tiempo en cada punto por los cronometradores, dando la señal con el brazo en extensión de arriba hacia abajo. Los camarógrafos tendrán detalle de todos los movimientos que realice el sujeto en un espacio determinado, y así damos inicio a los análisis cuantitativos, cualitativos, biomecánicos que daremos a continuación. Análisis cuantitativo, carrera 100 metros planos. A continuación, se hará un análisis cinemático donde se describirá matemáticamente el movimiento. Como podemos ver, estas son las variables más importantes que se necesita para hallar el resultado propuesto en cada tramo. Primero que todo, y teniendo en cuenta las ecuaciones para hallar cada una de estas, empezamos sacando la velocidad promedio de cada tramo. Ya teniendo esta velocidad promedio, puedo sacar la aceleración de cada tramo. Por consiguiente, y teniendo los resultados de velocidad promedio y aceleración, se sacará la velocidad final de cada tramo. Acá encontramos la tabla definitiva de cada uno de los valores cinemáticos. Distancia versus tiempo. En la gráfica podemos evidenciar que el corredor en el primer tramo duró más tiempo que en los otros tramos, ya que estaba rompiendo con la inercia de la salida. En el segundo tramo su tiempo duró menos y fue acelerando, llegando así a su máxima velocidad. En el momento de llegar al tercer tramo se evidencia fatiga, ya que utiliza una potencia máxima en el tramo 1 y 2, evidenciando una desaceleración. Distancia versus velocidad promedio. En esta gráfica podemos evidenciar que el corredor tiene una velocidad promedio eficiente en cada uno de los tramos, puesto que mediante pasa cada uno de estos, su velocidad promedio aumenta. El corredor en el tramo 3 tuvo su mejor velocidad promedio, la cual es de 7,17 metros sobre segundo, que fue superior con los otros dos tramos. Esto se generó debido a que el atleta aumenta su desplazamiento porque en ese momento la longitud de paso fue de 2,08 metros, que en comparación con un paso normal de 0,8 metros propuesto por Johnson 2012 fue superior en 1,28 metros por cada paso. Distancia versus aceleración. En esta gráfica evidenciamos que la mejor aceleración del corredor fue en el tramo 1, con 0,98 metros sobre segundo al cuadrado. Ya en el tramo 2 y 3 tuvo una desaceleración constante hasta llegar a la meta. Esto se da debido a que el corredor en el tramo 1 utiliza una potencia máxima en su desplazamiento, pero ya en el tramo 2 y 3 la fatiga aparece y causa una desaceleración constante. Distancia versus número de pasos. En esta gráfica podemos evidenciar que el corredor durante el tramo 1 tuvo el mayor número de pasos, que fue 20, en comparación con el tramo 2 y el tramo 3. Esto se da porque el tramo 1 la velocidad inicial es 0 y el corredor tiene que hacer un esfuerzo máximo al romper esa inercia de salida, por eso la cantidad de pasos es mayor. Distancia versus longitud de paso. En esta gráfica podemos evidenciar que el corredor tiene una longitud de paso en el tramo 3, el cual es de 2,08 metros en comparación con el tramo 1, que fue de 1,66 metros, y el tramo 2, que fue de 1,85 metros. Esto se da puesto que el corredor desacelera en el tramo 3 y causa que la longitud de paso aumente.
Tiempo versus velocidad promedio. Teniendo en cuenta que velocidad promedio es el desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido, en la gráfica podemos evidenciar que el corredor en el tramo 2 y 3 el tiempo fue menor que en el tramo 1, el cual es de 5,81 segundos. Esto se da debido a su desaceleración en su velocidad y causa que la velocidad promedio aumente en el tramo 2 y 3. Tiempo versus aceleración. En esta gráfica podemos evidenciar que el tiempo total, que fue de 15,12 segundos, el corredor tuvo una mayor aceleración en el tramo 1, que fue de 0,98 metros sobre segundo al cuadrado, en comparación con el tramo 2, que fue de 0,3 metros sobre segundo al cuadrado, y el tramo 3, que fue de 0,01 metros sobre segundo al cuadrado. Esto se da debido a que el corredor en el tramo 1 inicia con una potencia máxima en su desplazamiento, pero al llegar al tramo 2, la fatiga aparece y termina desacelerando aún más en el tramo 3. Tiempo versus número de pasos. En esta gráfica podemos evidenciar cómo a mayor tiempo el número de pasos disminuye por cada tramo. En el tramo 1 tenemos 20 pasos, en el tramo 2 tenemos 18 pasos y en el tramo 3 tenemos 16 pasos. Esto se da ya que el corredor empieza la carrera venciendo la inercia de la salida y esto causa que su velocidad promedio sea la más baja en este tramo y por eso en el trayecto tenga que hacer un número de pasos mayor que en los otros tramos. Velocidad promedio versus aceleración. En esta gráfica podemos evidenciar que la velocidad promedio en el primer tramo y el tercer tramo sea una diferencia de 1,17 metros sobre segundo, siendo mayor la del tercer tramo, y su aceleración disminuye durante el tramo 2 y 3. Esto se da puesto que la fatiga aparece al inicio del tramo 2 y causa que la aceleración disminuya en el tramo 2 y 3. Velocidad promedio versus número de pasos. En esta gráfica podemos evidenciar que a mayor velocidad promedio el número de pasos por tramo disminuye. Esto se da ya que la velocidad inicial en el tramo 1 es 0 y el rompimiento de esa inercia de salida ocasiona un número de pasos mayor en el primer tramo. Ya en el aumento de la velocidad promedio en el tramo 2 y 3 lleva a que el corredor haga un número de pasos menor que en el tramo 1. Aceleración versus longitud de paso. En esta gráfica se evidencia que durante la desaceleración que tiene el corredor durante el recorrido por cada tramo, la longitud de paso aumenta gradualmente durante cada tramo, siendo la longitud promedio menor con el tramo 1 con 1,66 metros y la mayor en el tramo 3 con 2,08 metros. Las fases de la carrera se dividen en tres. Fase de apoyo. Comienza uno de los pies tocando el suelo hasta que el centro de gravedad del cuerpo se encuentra con la vertical de apoyo del pie. Allí inicia la fase de impulso, que se extiende hasta que el pie deja de tocar el suelo, y la fase de vuelo se le denomina al momento donde ninguno de los pies está tocando el suelo. En cada fase de la carrera se activan distintos músculos para cumplir distintas funciones. Cuando el pie contacta con el suelo al iniciar la fase de apoyo, se contraen los músculos del cuádriceps, el músculo tibial y los músculos flectores y extensores de la planta y de los dedos del pie. Estos músculos reciben el impacto y mantienen estables las articulaciones de la rodilla y el tobillo para que no se flexionen demasiado. Luego, uno de los músculos del cuádriceps, el recto femoral, continúa contrayéndose y ayuda a acelerar la cadera hacia adelante. Durante la fase de impulso, se contraen los glúteos, los gastrocnemios y el sóleo para empujar la cadera hacia adelante. Además, los gastrocnemios, el sóleo y el plantar empujan en conjunto el talón hacia arriba, extendiendo el pie, flexionan la rodilla y junto con los flexores de los dedos dan velocidad al desplazamiento. En la fase del vuelo, el bíceps femoral se contrae acercando la pierna al músculo. En esta etapa siempre se pierde velocidad porque el cuerpo, al no estar en contacto con el suelo, no puede generar ninguna fuerza que lo empuje. Se realizará una comparación con dos sujetos de prueba. Llamaremos al sujeto de la izquierda sujeto 1 y el de la derecha sujeto 2. En el momento de la partida, ambos sujetos ubican sus manos en forma de V invertida apoyando las falanges distales contra el suelo, los brazos un poco más separados del ancho de sus hombros, ambos pies apoyados en los tacos de partida
pero se logra evidenciar que los tacos del sujeto 1 se encuentran mal ubicados en proporción a su estatura, demasiado cerca de la línea de partida. Por tal motivo no logra conseguir subir la cadera lo necesario para poder obtener un mejor impulso al momento de la partida. Debido a esto, el sujeto 2 logra apoyar su primer paso primero que el sujeto 1. Observamos que el sujeto 1 aplica mejor la tercera ley de Newton, que dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Así es que cuando el sujeto 1 realiza la fuerza contra el partidor, su fuerza lo impulsa a subir sin perder la transferencia de energía. El sujeto 2, por lo contrario, no logra un buen apoyo en los partidores, por tal motivo no logra subir lo necesario su tren superior para aprovechar la transferencia de energía. Se mide el compás del paso de cada sujeto al empezar el tramo 1. El sujeto 1 tiene un rango menor que el compás del paso del sujeto 2. Sumado a esto, podemos evidenciar que la frecuencia de paso del sujeto 2 es mayor. Gracias a estos dos factores, el sujeto 2 se logra desplazar en la misma distancia con un menor tiempo que el sujeto 1. En ambos casos, los sujetos en el tramo 2 y 3, su compás de paso aumenta gracias al impulso que desarrolla en el tramo anterior. Logran aumentar tanto su compás como disminuir su número de pasos en el tramos anteriores. De esta forma se logra desplazar en la misma distancia con un menor tiempo que en el tramo anterior. Esto se debe a que ninguno de los sujetos disminuye su velocidad y por lo tanto logran mantener su velocidad en aumento hasta llegar a la línea de llegada. Skill Spector. Posición rodillas y hombros sobre el eje Y. En esta gráfica evidenciamos cómo el atleta está en posición correcta de salida. Una vez da su primer apoyo en el tiempo 0,53, se observa mediante las líneas verdes que son sus hombros y los azules que son sus rodillas, una separación temprana y pronunciada. Es decir, extiende su cadera en su mayoría, perdiendo una posición aerodinámica de salida para cortar la fricción del viento, como también pierde la potencia que procedía de su inclinación hacia el objetivo, haciendo al final que no pueda desarrollar rápidamente su velocidad máxima y sí generaría más gasto energético que produciera una temprana fatiga muscular. Aceleración muñeca sobre el eje X. En la gráfica observamos que el primer braceo es bueno, luego el segundo no es consistente, por ende es regular. En los siguientes apoyos la aceleración de las muñecas son importantes, pero de igual manera después presenta una inconsistencia que hará perder esta buena aceleración, en principio que producía un excelente impulso como potencia o aceleración total en la salida, que de ello depende una gran parte de la carrera. Posición rodillas eje Y. En la gráfica observamos mediante la línea roja, que es la rodilla derecha del atleta, y la verde, que es la izquierda, una oscilación pronunciada entre ellas, lo que significa que la zancada fue buena por parte del atleta, pero observamos una progresión en toda la gráfica. Esto nos indica que sus zancadas tuvieron un demasiado pivote o rebote con la base de sustentación, que es el suelo, generando demora en los aterrizajes, disminuyendo la fricción que generaría una velocidad máxima constante. Es decir, su tren inferior tuvo una buena técnica, pero se despejó demasiado del suelo. De lo contrario, pudo haber un mejor tiempo. Velocidad, tobillo sobre el eje X. En esta gráfica evidenciamos en un principio una buena oscilación, queriendo decir que la velocidad del tren inferior fue adecuada, gracias a su buena técnica mencionada en la anterior gráfica y a sus posibles adaptaciones musculares. Al final vemos que la oscilación o separación se reduce, y de hecho es algo irregular, producto de los pivotes en sus pasos anteriormente dichos, donde notamos que sí disminuye la velocidad. Plan de mejoramiento. A continuación encontraremos ejercicios que nos ayudarán a mejorar la técnica de los 100 metros planos. En la partida, la zancada, el braceo, la coordinación y el equilibrio.